Al monte me ha pedido ir, sendero él me mostró. No temeré tropezar mi pie, camino él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Aunque mi fe crea desmayar, su mano me tenderá. Si solo sirvo a mi Señor, alivio él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Me probará y no temeré, pues a mi lado está. Si sombra o muerte encontraré, su luz él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. En mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero. Bendito Padre Celestial, gracias damos en esta mañana por tu amor, tu misericordia y por ser maravilloso. Permítanos, Padre Santo, ocupar unos minutos de nuestro tiempo que usted nos ha regalado en este día, Padre Santo, para ocuparlo en la meditación, para ocuparlo en la edificación de nuestros hermanos en la fe que juntamente con este servidor vamos a estudiar tu bendita y santa palabra de Dios. Padre, permítanos un espíritu de humildad, permítanos palabras sencillas, capaces de ser entendidas por otros a través de la lectura, Padre Santo, de tu palabra, poder hablar donde la Biblia habla y callar donde ésta calla. Bendice a todos nuestros hermanos en la fe, bendice a los siguientes de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, y de igual manera, Padre Santo, bendice a los predicadores y a la familia de ellos. Quédate con aquellos que están con tristeza, ayúdale a recuperarse de la pérdida de sus seres queridos. Quédate, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, con los que están enfermos. Ayúdale y fortalézcale su cuerpo físico. Por los que están desalentados,
Ayúdanos, Padre Santo, a convencerle de que la mejor manera de superar estas cosas es a través, mediante la oración y el análisis de tu palabra. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas y quédate en los próximos minutos con nosotros. Amén y amén. Agradecemos a los hermanos que ya están en sintonía. Saludo y abrazo a nuestro hermano Roberto Copado Ramírez. Bendiciones, mi hermano. Un gran abrazo para usted y familia. De igual manera, a los hermanos que ya están poco a poco conectándose a esta emisora. Así que voy a, antes de entrar al estudio, a sugerir, hermanos, que por favor puedan ustedes analizar y escuchar el tema que el día de ayer puse al servicio de ustedes en el inventario de la radio. El tema es don o dones, un tema tocante a los milagros, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Y hoy vamos a hablar sobre el bautismo, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Así que en breve minuto estaré con ustedes. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento, simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Alzando mis manos a ti, heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando morí en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me... Uno de los temas que me tiene muy ocupado en esos apéndices que estoy dando a mis estudiantes en la escuela bíblica en Nicaragua, en el estudio especialmente del libro de los Hechos, es lo tocante a los temas, ¿verdad?, de las profecías en el libro de los Hechos, las profecías cumplidas en el libro de los Hechos, los milagros, hechos acontecidos en el primer siglo. Compartí con ustedes más de 25 ejemplos de ellos, y hoy quiero tocar el tema tocante a los bautismos que se realizaron en el primer siglo
por la iglesia primitiva. Yo quiero explicar, hermano, que un buen estudiante del libro de los Hechos debe de comprender de que Hechos se lee con la lupa de la narratividad. Es decir, es un libro narrativo donde se da especial énfasis al trabajo apostólico realizado por Pedro, por el apóstol Pablo, por algunos que otros hermanos en la fe. Muy destacado, por cierto, en el libro de los Hechos. Y especialmente por la forma en que la iglesia se extendió en el primer siglo. A través de tribulaciones, a través de persecuciones, a través de angustia. De esa manera se extendió y se dio fiel cumplimiento al mandato de ir a predicar el evangelio a todas las naciones. La palabra no vino vacía. El evangelio se predicaba, como dice en el libro de Samaria, en el libro de los Hechos, capítulo 8, que habiendo Felipe bajado a Samaria, le predicó el evangelio, ¿verdad? Y muchos obedecieron el evangelio y se bautizaron hombres y mujeres. El ejemplo apostólico lo encontramos inicialmente en Hechos capítulo 2, versículo 41, ¿verdad? Donde Pedro exhortó diciéndole a las personas: sé salvo de esta perversa generación, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y los que creyeron la palabra se bautizaron, y aquel día se bautizaron como 3,000 personas. Y sucesivamente, hermanos, cada vez que se abría la boca para hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, habían conversiones, habían bautismo. Y es algo interesante que debemos nosotros anotar acá, porque uno se pregunta, hermano, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio de hoy y el evangelio del pasado? Y déjeme decirle, hermano, ninguno. No hay ninguna diferencia. El evangelio de ayer es el mismo de hoy, y el evangelio de hoy va a ser el evangelio de mañana. Pero ¿por qué muchos bautismos? Si ustedes siguen mis anotaciones, ¿verdad? Mi apéndice de estudio sobre los milagros, dones, encontrarán ahí un argumento importante que hice reflejar el día de ayer. Y es que la palabra de Dios eran confirmadas con señales, prodigios, ¿verdad? Y milagros, hechos portentosos, hechos milagrosos. De manera tal de que los oyentes eran convencidos también por medio de estos acontecimientos. Hoy en día, hermanos, solamente gozamos con la palabra de Dios. Jesucristo mismo lo había ya dicho: si alguno oye mi palabra y no la recibe, yo no le juzgo. La palabra que ha sido predicada, le juzgará en el día postrero. Así que las personas, lamentablemente, hoy por hoy, ¿verdad?, no obedecen. Y muchos dirán entonces, necesitamos milagro hoy en día. No, ya no necesitamos milagro hoy en día. Pablo, por medio del Espíritu Santo, dijo, escúchese bien, Pablo, por medio del Espíritu Santo, dijo que el amor permanecerá, pero las lenguas y las profecías acabarán. Y para aquellos que creen de que hay dos tipos de lenguas, ¿verdad? Las lenguas de idioma de naciones, y para aquellos que creen, hermanos, de que existe la lengua angelical, sea lo que sea, esto iba a ser temporal, y así el Espíritu Santo lo mencionó en 1 de Corintios capítulo 13. Las lenguas
acabarán. Los milagros acabarán. Las palabras de sabiduría, las palabras de ciencia, es decir, las manifestaciones del Espíritu Santo iban a acabar. ¿Cómo vamos a entender entonces el asunto del bautismo hoy en día? No tenemos que entender absolutamente nada. Lo que la persona debe de hacer es obedecer a la palabra de Dios. Sí podríamos explicarle a las personas el porqué de los milagros, y usted debe de hacerlo. Debe de definirle a la persona qué es un milagro. Debe de enseñarle a la persona qué significa don en Hechos 2:39. Debe de explicarle a las personas qué significan dones en 1 Corintios capítulo 12. Debe de explicarle a la persona quiénes recibieron el Espíritu Santo y por qué, y cómo hicieron los que lo recibieron para compartirlo con la iglesia. Ahora, hay algo que usted y yo debemos estar seguros, y es que los dones espirituales o las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad?, no fueron transferibles y nunca fueron transferibles. Así que al morir los apóstoles, ¿verdad?, que eran quienes imponían las manos, y a través de la imposición de manos, entonces cesaron las manifestaciones del Espíritu Santo. Y al morir quienes recibieron esos poderes especiales por el Espíritu Santo, entonces, hermanos, ahí se acabó todo. Ahora, el propósito de los dones espirituales, según la Escritura, era para confirmar la palabra del Señor. Ese testimonio que Jesús había hablado, se tenía la gran necesidad de probarlo, de confirmarlo. Y lo que Dios utilizó en su momento fueron los dones espirituales. Eso brevemente en mi primera lección. Ya regreso con ustedes, hermanos, ¿verdad? Por favor, regreso con ustedes para que discutamos el tema de el bautismo. Sigamos, hermanos, sigamos con el tema de hoy, el bautismo en el libro de los Hechos. Primeramente, hermanos, yo quisiera compartir este estudio basado en 5 primicias o basado en 5 preguntas. Primeramente, ¿qué es el bautismo? Sí, ¿qué es el bautismo a la luz de la Biblia? La segunda pregunta es, ¿para qué es el bautismo? Sí, la segunda pregunta es, ¿para qué es el bautismo? La tercera pregunta que quiero compartir con ustedes en este análisis es, ¿para quién es el bautismo? La cuarta pregunta es, ¿debe de ser bautizada una persona
sin arrepentimiento debe de ser bautizada? Y la última pregunta que yo quiero comentar con ustedes ¿es correcto bautizar a alguien que todavía no ha cometido pecado? Espero, hermanos, que ustedes puedan estar, por favor, anotando esas preguntas. Y las preguntas es muy importante definirlas, porque si no lo hacemos, hermanos, primeramente podemos tender a confundir a las personas. ¿Qué es el bautismo? Tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Y así como existe la pregunta que vamos a contestar tocante a qué es el bautismo, también existe la otra pregunta, ¿qué no es el bautismo? Bautismo no es aspersión, no es lo que comúnmente en la tradición católica se nos ha querido enseñar, que es cuando un niño, ¿verdad?, es llevado a la pila de un bautisterio y se le echa agua encima. Eso se llama aspersión. El bautismo bíblico, dice la Biblia, que es inmersión, que es sumersión. Pablo utiliza una figura, hermano, que quiero compartirlo con ustedes. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Versículos 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Noten ustedes el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es importante que las personas sepan que el bautismo es una sepultura, una sumersión, un hundimiento. Eso es el bautismo. No me voy a poner a ustedes en este momento a decirle, bueno, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa zambullir, hundir, etc. No, cuando hablamos de sepultura, sabemos nosotros lo que es. Este mismo mensaje, ¿verdad?, se lo dio el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas, ¿verdad? Y quiero que vayamos todos, hermanos, al libro de Colosenses, capítulo 2. Al libro de Colosenses, capítulo 2. Quiero que vayamos todos, hermanos, en el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, a echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Subrayen la expresión mediante la fe en el poder de Dios, que más adelante vamos a comentarla. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolo todos los pecados. Noten ustedes nuevamente la expresión. En él fuisteis, dice, circuncidado. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. Nuevamente se utiliza la expresión sepultado. Ahora, ¿en qué las personas fueron sepultadas, hermanos? En el primer siglo,
¿En qué fueron sepultadas las personas? Esto es muy interesante, hermano, analizarlo. Y yo quiero entonces que vayamos al libro de los Hechos. Ahí tenemos un ejemplo bíblico muy claro, muy contundente, hermano, irrebatible. Digo irrebatible porque si una persona es sincera delante de Dios, va a reconocer que esta forma de bautizar que tenían los hermanos en la iglesia primitiva es muy distinto a la fórmula que la iglesia, los grupos religiosos tradicionales, ¿verdad?, tienen. Por ejemplo, fíjense en una cosa. En Hechos capítulo 8, versículo 34 al 40, dice así: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, siempre la predicación del evangelio de Jesús va a conllevar a la persona a una acción. ¿Y cuál es esa acción? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38, mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Notó, hermano, lo que dice el versículo 38? ¿Quiénes descendieron? Felipe y el eunuco. ¿A dónde descendieron? Al agua del versículo 8, verso 36. Si el bautismo solamente fuera la acción de haber echado el contenido de una taza o de un vaso de agua en la cabeza del eunuco, entonces ahí lo hubiera reflejado, ¿verdad? Ahí lo hubiera reflejado Lucas. Sin embargo, gracias a Dios, Lucas tuvo el detalle de decirnos, hermanos, de que ambos descendieron al agua. ¿Y por qué descendieron al agua, hermanos? Porque tenían que hacer el acto de hundir, zambullir, sumergir al etíope. Y recordemos entonces la definición de Romanos capítulo 6. Muerto al pecado, sepultado el pecado y resucitado para andar en vida nueva. Si esto no se hacía así, como dice la Escritura, entonces las personas jamás pudiesen o hubiesen, ¿verdad?, logrado o haber alcanzado el bautismo correcto. Ya hemos definido entonces lo que es el bautismo. Yo quisiera saber, hermano, saludo, hermano Aldo Mexicano, bendiciones, hermano Roberto, hermano Aldo y los que están en estos momentos escuchando. Yo quisiera saber si quedamos claros en la definición de qué es el bautismo. Bautismo es una sepultura en agua. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, yo quiero asegurarme de que estamos claros, porque me gustaría que este audio sea también compartido con muchos hermanos, ¿verdad?, para que ellos puedan tomar las herramientas básicas que ellos necesiten de esta exposición para poderlo compartir con tercera persona. La segunda pregunta formulada, ¿verdad?, en este tema, es lo tocante para qué es el bautismo. Hablando del propósito del bautismo, y aquí, hermano, quiero detenerme a hacer un llamado público a los predicadores, a los evangelistas,
a los ancianos de las congregaciones. Hay algo que ha venido pasando de manera silenciosa y que necesitamos corregir a la luz de la Escritura. Veamos el propósito del bautismo. Según Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? Del juicio de Dios. ¿Salvo de qué? Del lago de fuego. ¿Salvo de qué? De su perdición eterna. Con ese propósito vino nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo, el que dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ya entendemos nosotros, ya hemos estudiado en reiteradas ocasiones cuál es el propósito del por qué Cristo vino. Pero otro de los propósitos del bautismo es el que menciona el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38. Después de haber exteriorizado su enseñanza en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y después que los judíos entendieron el mensaje diáfano y claro del apóstol Pedro, preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice que Pedro le respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. Hechos 22:16 dice que se le dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados. Romanos 6:4 dice que el bautismo, ¿verdad? Es para que cuando seamos levantados, andemos en vida nueva. También tenemos, hermanos, Gálatas capítulo 3, versículo 16-17. Dice que el bautismo es para revestirnos de Cristo Jesús, pero también nos dice que es para ser hijo de Dios. Yo debo de entender esto, hermano. Yo debo de estar claro que ese es el propósito del bautismo. Sí. ¿Cuándo recibo el perdón de mis pecados? ¿Cuándo soy salvo? ¿Cuándo estoy revestido de Cristo? ¿Cuándo ando en vida nueva? ¿Cuándo soy hijo de Dios? ¿Antes o después del bautismo? Bíblicamente, hermano, después del bautismo. Después del acto del bautismo. Después de la sumersión, de la inmersión, del zambullimiento, de la sepultura que me hacen en el acto del bautismo. Sí. Y es que el bautismo, hermano, representa la sangre de Jesús derramada por nuestros pecados. Esto yo debo de enseñarlo a las personas sin temor, sin miedo. ¿Habrán preguntas? Sí, habrán preguntas. Y algunas preguntas ¿es el bautismo que salva o la sangre de Jesús? Y la respuesta es, hermano, es el medio que Dios utiliza para aplicarle al hombre la sangre de Jesús. Así lo determinó Él. Así lo quiso Él. Y si usted no quiere obedecer a ese mandato, usted va a encontrarse problemas con Dios. Por ahí anda una falsa religión, una falsa grupo humano, dizque llamados los salvos siempre salvos. Y ellos tienen un concepto que es el siguiente. Ellos dicen, miren, la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. Sí,
fue derramado en la cruz del Calvario. Y desde el momento en que fue derramado, entonces los pecados de la humanidad fueron perdonados. Es decir, ya el hombre no tiene que hacer absolutamente nada, pero nada, tocante al tema de su salvación. Ya Cristo lo hizo todo. Usted no tiene absolutamente nada. La falsa doctrina del calvinismo, la salvación incondicional, es decir, no hay condiciones para que usted sea salvo. No lo hay. Ya Cristo murió por usted, ya derramó su sangre y toda la humanidad entera está perdonada. Eso no es correcto. Esa es una posición no bíblica y a todo luce es una doctrina de demonio que muchas personas están creyendo. Por ello es que muchas denominaciones están predicando aquel tema que dice: si en esta mañana alguien está detrás de la computadora, si alguien está detrás de la radio y usted está escuchando, ponga su mano sobre el receptor, ¿verdad? Y vamos a orar por usted. Acepte a Jesús como su Salvador y usted será perdonado de sus pecados. Haga esta oración de fe. Usted constantemente oye esas expresiones en la radio, porque estas personas no consideran necesario que el bautismo sea para el perdón de los pecados, porque se le ha metido en la cabeza de que la salvación la da Cristo y que la dio a través de su muerte cuando Él derramó su sangre. Con solo levantar la mano, entonces usted ya es salvo, ya es hijo de Dios, ya recibe el Espíritu Santo. Cosas que no son bíblicas, cosas que puedo invitar a cualquier persona que tenga tal doctrina públicamente y enseñarle que no es correcto y enseñarle que no tienen los argumentos bíblicos. El argumento verdadero, bíblico, contundente, es lo que hemos citado. En el libro de Colosenses dice que hemos recibido la circuncisión espiritual por medio de Cristo, mediante el bautismo. Mediante el bautismo hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados. Así que no hay argumento, hermano, para pensar que el bautismo no es válido. La tesis de los bautistas y de otros muchos también es que el bautismo es a causa de y no por causa de. Y voy a explicar, y presten mucha atención en esto, hermano. Dicen los bautistas y los otros grupos religiosos que ellos son bautizados no para el perdón de los pecados, sino porque ellos ya han recibido el perdón de los pecados mediante creer solamente. Pero eso no es lo que enseñó el apóstol Pedro y no es lo que enseñó Jesucristo. Jesucristo enseñó que el bautismo es para el perdón de los pecados. Pedro enseñó que el bautismo es para perdón de los pecados. Pablo enseñó que el bautismo es para lavar los pecados, para revestirnos de Cristo y para constituirnos en hijos de Dios. Así que creemos firmemente que el bautismo no es por causa que ya hemos recibido antes el perdón de los pecados, sino que mediante el bautismo recibimos el perdón de los pecados. Que el bautismo es para perdonar nuestros pecados, así como la Biblia enseña. Así que ninguna persona que no haya sido bautizado de la forma correcta, bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no puede apelar a su salvación, porque no la tiene. Y esta es una verdad evidente, real, tangible,
que nadie lo puede negar. Ahora entonces vamos a profundizar un pequeño apéndice donde debemos de tener cuidado. Y es tocante a la tercera pregunta. ¿Quiénes deben de ser bautizados, hermanos? A ver, los hermanos que están en sintonía, por favor, ya sea por el chat de la radio, ya sea por Facebook, ¿ustedes me pueden decir quiénes son los que deben de ser bautizados? Bíblicamente hablando, ¿quiénes son los que deben de ser bautizados? Y la respuesta es basado en los textos que hemos mencionado. ¿Para qué es el bautismo? Entonces, si ya entendemos para qué es el bautismo, si ya entendemos el por qué es el bautismo, entonces la respuesta está ahí. El candidato al bautismo deben de ser personas que en su vida, verdad, tengan pecado o hayan cometido pecado. Porque la propuesta de Cristo, hermano, era venir a morir por los pecadores. El amor y la misericordia de Dios era para los pecadores. Miren, hay un hecho que me preocupa y quiero garantizar que me estén escuchando alto y claro. ¿Me están escuchando alto y claro, hermano? ¿Me están escuchando? Lo voy a decir solamente 2 veces. Alto y claro. Hay algo que me está preocupando. La Escritura dice y enseña que la tendencia del hombre para hacer lo malo es desde su juventud. Génesis capítulo 8, versículo 21, 22. Dios que hizo al hombre y a la mujer, Dios que conoce al hombre, Él enseña de que el hombre comienza a hacer lo malo desde su juventud. Dios dijo a través de Moisés que los niños no conocen el bien ni el mal. Dios dijo a través de Jesucristo que de los niños es el reino de los cielos. Y después le dijo a José Arimatea, de cierto os digo, el que no nace del agua y del espíritu no entrará en el reino de Dios. Así que el candidato para ser bautizado debe ser una persona enferma del pecado. Pero también debe de ser una persona arrepentida. Y la palabra arrepentida significa, o arrepentimiento significa, dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Deje el hombre inicuo su pensamiento. Déjelo. Y el hombre perverso su mal camino. Y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Escúchese bien, hermano. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Ante bien os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque Dios, habiendo pasado los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La salvación no es solamente de una sola acción. No solamente es de creer. No solamente es de tener fe. No es solamente de decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es solamente eso. No solamente de zambullirse en las aguas del bautismo, en la sepultura acuática.
No, no es solamente eso. Debe de haber arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de qué? De pecado. Con profunda tristeza, pero con mucha profunda tristeza, veo de repente fotografías de niños, casi llegando a adolescentes, siendo bautizados. ¿Es correcto eso? ¿Debería un adolescente, sin haber llegado a su juventud, ser bautizado? Y si debería, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos, las razones bíblicas? Usted puede acusar a un niño entrando en su adolescencia y llegando casi a su juventud. ¿Usted lo puede acusar de pecado? ¿Usted lo puede acusar? ¿Necesitan esto el bautismo? Cuando la Biblia claramente y diáfanamente dice en cuáles son los parámetros para el bautismo o para quién es el bautismo. ¿Es correcto eso? Es que él es hijo de padres creyentes. Sí, no, es que los requisitos no es que sean hijos de padres creyentes. No nos confundamos, no nos enredemos. Y yo pongo un ejemplo acá. Hermano Aldo Mexicano, Dios te bendiga, hermano Aldo. ¿Está usted ahí? Hermano Aldo, si yo le doy a usted una Panadol para el dolor de cabeza, sin que usted tenga dolor de cabeza, ¿tendrá algún efecto ese medicamento? Hermano Roberto Copado, ¿usted me está acompañando, hermano? ¿Me está acompañando, mi hermano? Si yo a usted, hermano Roberto Copado, le doy una diplofenac para el dolor en los huesos y usted no tiene dolor en los huesos, hermanos, ¿usted cree que va a tener algún efecto? Aunque este niño, casi adolescente, estando largo todavía para su tiempo de juventud, él crea en Cristo, él haya permanecido desde su niñez en la iglesia, tenga padre amoroso y creyente, sea lo que sea, si este niño no tiene pecado, entonces el bautismo no le va a perdonar pecado, y al no perdonarles pecado, entonces no tiene ningún efecto el bautismo. ¿Será difícil de comprender esto? ¿Será difícil? Cuando encontramos el ejemplo bíblico de que en el libro de los Hechos, que se bautizaban hombres y mujeres repetidamente. Y si yo argumento, hermano, que es correcto hacerlo, entonces estamos igualito, parecido a la gran ramera que es el catolicismo, que bautizan infantes, que bautizan niños. ¿Cuál es la diferencia? Que lo metemos nosotros en el agua y el otro solo le remueve la cabeza. Me preocupa, hermano. Me preocupa esto. Y esto ha venido avanzando como cáncer en muchas congregaciones. De manera tal que muchos evangelistas se ufanan de estar reportando bautismo en adolescentes, que la Biblia enseña que no tienen pecado. Es que los niños de ahora son más arañas que nosotros cuando éramos pequeños. No, hermano, quítese ese concepto.
Respete lo que dice Dios. Dios dice que el bautismo es para perdón de pecados. Ya regresamos en unos minutos, hermanos. Pueblos gritan de alegría. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Hoy es el día que hizo el Señor. Aleluya. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Aleluya. Pues tú le das vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Otra pregunta que quiero analizar tocante a el tema del bautismo es ¿cuándo debe de ser bautizado? ¿Cuándo? Y no estoy hablando de qué edad debe ser bautizado la persona. Ya, hermanos, hemos aclarado el punto. Si el bautismo es para el perdón de los pecados, es para lavar pecados, es para salvación, es para constituirte en hijo de Dios, es para revertirte de Cristo Jesús, entonces la Biblia enseña que el hombre hace lo malo desde su juventud. Así que un joven debe de ser convencido, no un adolescente, hermano, no un niño, debe de ser convencido a obedecer el bautismo para perdón de los pecados. El otro tema que yo quiero abordar es ¿cuándo? Miren, hermanos, una vez me pasó lo siguiente, y esto lo voy a comentar porque por lo general está pasando. Había un hermano que nos invitó a un hermano y a mí a evangelizar en su comunidad, y cada vez que nosotros estábamos almorzando o desayunando o cenando, el hermano nos dejaba entrever de que ya era necesario que hubieran bautismo, que era importante que se mirara el producto, el trabajo que se estaba haciendo, y al final, hermano, prácticamente me hacía sentir mal, de manera tal de que le comenté al hermano, siento cierto hostigamiento a la hora de estar almorzando, desayunando, cenando, tocante al tema del bautismo. El hermano quiere ver bautismo. Y este hermano era un predicador, pues, de conocimiento. Hay veces nos afanamos en esa parte, hermano. Estamos más preocupados por los bautismos que por lo que se le está enseñando a la persona. Y ojo con esto, hermanos.
no es competencia de cuánto persona usted moja. Aclaro, no es una competencia de cuántas personas usted moja. Es, ¿verdad?, la tarea de enseñarle a la persona, de predicarle el evangelio y de apelar a la persona a que obedezca el evangelio. Sucede después de que al día siguiente, hermanos, fuimos a visitar a una familia que ya teníamos algunos días de estarla visitando. Y el señor, el esposo de esa familia, decide ser bautizado. Y como a las 2:30, 3:30 de la tarde, él dice: hermano, yo quiero ser bautizado porque he entendido que es para el perdón de mis pecados. Llamamos al hermano para que él trajese su camioneta y fuésemos a proceder a hacer el bautismo. Pasamos las 3:30, las 4:30, las 5:30, las 6:30, las 7:30 de la noche, las 8:30 de la noche, y el Señor en la camioneta, y nosotros con él en la camioneta, y el predicador y el evangelista estaba localizando, llamando por teléfono, etcétera, etcétera. Cuando decidimos ir a 1 hora de camino a bautizar, nos encontramos de que el hermano lo que estaba haciendo era prestar una cámara, porque él quería tener fotografía y evidencia del bautismo que estaba realizando. Y ojo con esto, es algo que se está dando y es muy peligroso. Me acuerdo que cuando comenzó él a bautizar a la persona, se acomodaba y le decía al que le estaba tomando fotografía si él aparecía, que si estaba bien, que le avisara si estaba en buena posición para realizar el bautismo. Eso era un shock mediático, hermano. Me desagradó totalmente. Y de repente, hermano, supe por boca de otro hermano que cuando llegó al lugar le preguntó al hermano que si había conseguido la cámara, que si no habían conseguido la cámara, que podían posponer el bautismo para otra ocasión. Hay veces nosotros, hermanos, evangelizamos a la persona, hay veces les predicamos a las personas, y cuando la persona desea ser bautizada, entonces no estamos preparados. No hay agua en la pila del bautisterio, o no hay en este momento todas las condiciones de logística para realizar ese bautismo. Y le decimos a las personas: miren, sale de nosotros proponerle a la persona otro día, o prepárese el domingo, porque el domingo está toda la iglesia y quiero que vean los hermanos, que lo vean que usted lo está haciendo. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. Hechos 2:38 al 42. Pedro no le dijo a las personas: espérense en el domingo, aunque el día de Pentecostés cayó el domingo. Lo hizo en el momento. Dice que aquel día se bautizaron como 3,000 personas. Y los ejemplos subsiguientes, hermanos, dicen de que los apóstoles bautizaban a hombres y mujeres y la iglesia iba creciendo. Y los dos supremos ejemplos máximos que yo encuentro, hermano, de lo mucho que hay en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, es que las personas se bautizaron a la misma hora. ¿Qué fue lo que dijo el etíope? He aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice que Felipe mandó a parar el carro, bajaron ambos al agua y fue bautizado. Felipe no dijo: espérese, voy a ir a llamar a 3, 4 hermanos para que ellos me sirvan de testigo. ¿Dijo eso? ¿Lo dijo? Claro que no lo dijo, hermano. Pablo y el carcelero en Filipo, ¿se acuerdan? El carcelero dijo: ¿qué debo de yo para ser salvo?
Y Pablo, comenzando con el Evangelio, le habló de Jesucristo y dice que en aquella misma hora le bautizó en la casa de este soldado, a él y a las personas que tenían la necesidad de ser bautizados. No debe de entenderse que la palabra familia aquí implique de que también fueron bautizados niños, cuando el bautismo tiene un propósito y es perdón de pecados, y los niños no tienen pecado. Así que, hermanos, cuando uno predica el Evangelio, tenemos el ejemplo bíblico en el libro de los Hechos, que las personas fueron bautizados inmediatamente. Si hay alguna pregunta tocante a este tema, me gustaría, hermanos, que servirle y mediante la escritura poderle explicar estas cosas. ¿Qué es el bautismo? Ya lo definimos. ¿Para quién es el bautismo? Ya lo definimos. ¿Por qué es el bautismo? Ya también está definido. ¿Cuándo debe de hacerse el bautismo? Ya está definido, hermano. ¿Dónde debe de ser hecho el bautismo? Y aquí surge un debate muy particular, hermano. Tenemos que respetar en determinado momento la creencia de las personas, explicándole por medio de la escritura. Lógicamente, el ejemplo bíblico que nosotros tenemos es que el bautismo bíblico se hizo en las casas. Sí, en el caso del carcelero, su bautismo fue en su casa. En el caso de otros fueron en un río. En el caso del etíope no sabemos qué es lo que era, si ríos o lagos, no sabemos, o laguna, no sabemos, o el mar mismo, no lo sabemos. Dice que miró en cierto lugar donde había agua. El ejemplo de otras personas, miramos de que siempre tuvo que ver primeramente con cantidad de agua. En nuestros países, ¿verdad? Hay quienes quieren seguir el ejemplo de Jesús, que fue bautizado en un río. Ellos no quieren ser bautizados en pila porque dicen que es agua muerta. Los ríos no, los mares no, las lagunas no, esas son agua viva. Hay que decirle a las personas que lo importante del acto del bautismo está en la fe que uno tenga en lo que está haciendo. La confianza, la seguridad de recibir lo que no se ve. Tener confianza de lo que se espera. Y acá entonces tenemos que ser sumamente cuidados e indicarle a la persona que lo importante es quedar totalmente sepultado y que el bautismo, ¿verdad?, es el medio o el método o el vehículo que Jesucristo está usando para alcanzarla con su salvación. Sin embargo, me han salido personas que desean ir a determinados lugares y yo lo único que le digo, bueno, si usted pone su pasaje, listo. Usted me dice cuándo y nos vamos. Y que el costo salga de ellos. Pero usted, hermano, debe estar, ¿verdad?, listo y preparado para que en cualquier momento usted pueda realizar el bautismo. No mañana, no el domingo. Mire, tuve que exhortar y amonestar a un hermano que tenía la visita de unos hermanos en Norteamérica. Sí, digamos que los hermanos venían en junio y en marzo, abril,
Él comenzó a evangelizar a una persona en mayo, ya las personas estaban listas para el bautismo. Y el hermano le decía, bueno, ya usted está listo para su bautismo y en la campaña usted se va a bautizar. Tuve que llamarlo y decirle, hermano, ¿usted en cuándo va a bautizar a estos muchachos? No, hermano, es que estoy esperando para la campaña, para tener listos personas para que se bauticen. Hermano, vaya a arrepentirse. Vaya a arrepentirse y pídale perdón a Dios. Esa actitud que usted está haciendo es para agradar a los hombres, no a Dios. Así que aliste las aguas, el bautisterio. Porque yo sí voy en la tarde a traerme a esa persona para que ellos reciban el perdón de sus pecados. Si la persona ya está clara, ¿qué es el bautismo? Si la persona está clara, ¿para qué es el bautismo? Si la persona sabe de que debe de bautizarse, sabe que es un pecador y tiene que hacerlo, y sabe que es hoy que debe de buscar su salvación, no tiene por qué impedirle usted el agua a nadie, ni estarle diciendo otro día será, o espérese un momento, o espérese la próxima semana. La Escritura dice, hoy es el día de salvación. El plan de Dios para que el hombre sea salvo es hoy. Si ya una persona expresó de que desea ser sumergida para el perdón de sus pecados, entonces usted debe de obedecer el mandamiento de Dios. Hoy es el día de salvación. Usted no puede poner los tiempos, o no debe de cambiar los tiempos. El tiempo de Dios es, si alguien oye hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Yo veo incorrecto, y es incorrecto, hermano, estar posponiendo que las personas encuentren su salvación, simplemente porque quiero número y no alma para Cristo. Cuando usted comienza a ver a las personas como número, entonces está usted perdido, y arrepiéntase esa actitud. Vea a las personas como almas que necesitan del evangelio hoy y no mañana. Porque si esa persona se muere en esa condición, usted es más que responsable de eso. Y crea lo que va a tener problema frente a Dios. Así que las personas en el primer siglo entendieron esto. Y lo entendieron de esta manera. Y es por ellos que obedecieron y se bautizaron para el perdón de sus pecados. Ya hemos terminado, espero unos 3 minutos más. Si tienen alguna pregunta, con gusto yo estaré por acá unos 3 minutos más para poder responder en lo que usted crea necesario. Dios me le bendiga a todos. Al monte me ha pedido ir, sendero él me mostró. No temeré tropezar mi pie, camino él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Con mucho pesar me despido de ustedes.
Gracias por su sintonía. Este es un programa especial. Pagándolo el día lunes y martes, hermanos, tenía problemas o dificultades con el internet, pero ya estamos de retorno. Gracias a mi esposa Francisca Mora, ¿verdad? Que es la que está pendiente de estas situaciones. Yo quiero avisarles, hermanos, que estaré ausente a partir de hoy en la tarde hasta el día viernes, que regreso por la tarde. Voy a 200 kilómetros de distancia de mi hogar a un seminario de predicadores, ¿verdad? Y a visitar a una congregación local. Así que, por favor, ténganme en sus oraciones. Y le prometo, hermanos, que el viernes estaremos hablando las profecías en el libro cumplida en el libro de los Hechos. Una cosa que usted debe de entender es que Hechos también es la narrativa del cumplimiento de muchas profecías que se hicieron tocante a la iglesia y tocante a Cristo Jesús. Así que yo les espero el viernes a las 5 de la tarde. Oren por este servidor y agradezco su sintonía. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Esperamos que este mensaje pueda servir de reflexión, de meditación y sobre todas las cosas de edificación al cuerpo de Cristo. Padre, danos siempre la palabra y la humildad para depender siempre de tu santa voluntad. Quédate con nuestros hermanos, quédate con los oyentes de mensaje de amor para salvación y bendícenos a todos. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Nos despedimos y nos encontramos el jueves, ¿verdad? El jueves nos encontramos a las 5 de la tarde. Dios le bendiga a todos. A morir en mi lugar, Él mi fe ya ha contado, mi Señor, el proveedor.